¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Desde el living ciudadano, reflexionando hacia dónde va nuestro país. Pero eso es imposible si no conocemos, sí, el poder de la historia. Profesor. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Aquí en este día viernes interferiado, ¿nos tocó trabajar? Sí. No, el juez también, sí, no para. El sacrificado. Gremio del magisterio. Gremio del magisterio. Por eso le tenemos una manzana, profesor. Gracias. La primera que le entrego en el año. Sí, qué sorpresa. Su manzana, profesor. Ya que cuando salimos a hacer nuestra gira de la historia, sí, la gente le regala manzanas. También profesor. manzanas. Qué lindo, sí, qué lindo. Sí, al profesor le encantan las manzanas, así que cuando vayamos con la gira de historia, vamos a ir luego a Villa Alemana y a Concepción con el profesor, llevando la historia de Chile a todos los rincones del país. Eso, ahí a recoger manzanas. Su manzanita va a tener ahí. Podríamos hacer un sello. De veras, le ponemos Apple. Claro. O computadores también pueden ser. Cosas que se nos ocurren. Unos pioneros. No se puede pensar con la ventana abierta, profesor. Te copian todas las cosas. No, sí. Ahí pasa un sinvergüenza, ¿no? Profesor, la semana pasada fue muy comentada su clase sobre el nacimiento del sistema eléctrico en Chile, el servicio eléctrico en el país. Y entonces dijimos en el comité creativo, bueno, ¿por qué no seguimos entonces con lo mismo? Claro. Y usted nos trae una clase, profesor, que creo que la tiene escrita en la pizarra. La tengo escrita, sí. Sorprenda. No con la mejor letra, ¿no? Muéstrenos que acaba de escribir la pizarra del poder de la historia. Mira qué lindo. La historia de las sanitarias en Chile, profesor. Correcto. Sí, pensando en el tema de los servicios públicos, ¿no? Que es algo tan importante y que además afecta tanto a los ciudadanos, ¿no? Al pueblo de Chile. Y donde han ocurrido tantas situaciones a veces un poco oscuras y que han producido también un servicio que en ocasiones es deficiente. Entonces nos parece que es algo interesante desde el punto de vista de la historia, pero sobre todo interesante desde el punto de vista de cómo nos afecta a todos. Claro, porque uno siempre piensa que prácticamente Chile nació abriendo la llave o tirando la cadena en el baño. Bueno, que haya nacido tirando la cadena es una interpretación complicada. A llegar a esos grandes momentos de la historia de uno, cuando tira la cadena o cuando se lava las manos. Y se va ahí lo que tiene que irse, ¿no? Y se va todo lo que tiene que irse. Claro. Pasó mucha historia, mucho esfuerzo, efectivamente, y mucho devenir por ese río. Sí. Así que es buen tema que nos trae, profesor. ¿De dónde tendríamos que empezar la historia de las sanitarias en Chile? A ver, bueno, de lo que hay más información, por motivos ya bastante conocidos, es sobre el tema de Santiago, ¿no? o de esta región, en relación a que, bueno, es el primer asentamiento que fundan los españoles y el primer lugar donde ya se puede ver un sistema de aguas, ¿no? Entonces, comenzar por eso. En ese sentido, mis disculpas a las regiones, porque, claro, hay harta información sobre el caso de Santiago y yo diría que es, entre comillas, emblemático. Ahora, ¿no? Como usted dice, obviamente fue el primero, Santiago, sí, y de ahí se derramó Valparaíso, Concepción, como las grandes ciudades que sí. Así es, efectivamente. Claro. ¿No? Bueno, Serena, que fue la que se fundó después de Santiago, y luego Concepción, y de ahí en adelante, por supuesto, muchas más. Sí. Entonces, empecemos con la colonia, po. Empecemos. Como diría mi amigo, empecemos del principio. Empecemos del principio, comencemos empezando, ¿no? Empezando. Vamos entrando. Bueno, en el caso de Santiago, o de la región más bien de Santiago, a la llegada de los españoles, ¿no? Y en particular con la fundación de la ciudad en febrero de 1541, los conquistadores se encontraron con un valle muy atractivo, con una interesante provisión de agua. Por eso fundan la ciudad entre dos brazos del río Mapocho, ¿no? El caudal que conocemos ahora y el otro que iba por la antigua cañada, que es la Alameda.
Y justo entre medio está el triángulo del casco histórico, ¿no? La Alameda era un río. La Alameda era un río. Le decían la cañada porque había mucho cañaveral debido a la humedad, ¿no? Porque por ahí también desviaba agua cuando había crecida, ¿no? Cuando el Mapocho se pone mañoso, ¿no? De hecho, una cañada, lo mismo que una rampla, es por donde baja el agua. Claro, fondo, ¿no? De un claro. valle. Entonces de ahí el nombre, de cañada. Cañaverales, como usted dice. Eso es. Entonces, Valdivia y sus compañeros se dan cuenta de que es indispensable el acceso al agua. Además, venían de un recorrido por el desierto de Atacama. Entonces, como aquí, ¿no? Porque nos instalamos. Y con esa armadura. Claro, el calor en febrero. El olorcito de claro. Pero lo otro, y eso es interesante, que además de las bondades de la naturaleza, aquí existían evidentemente asentamientos humanos, asentamientos indígenas, ¿no? Prehispánicos, que ya habían realizado un trabajo de infraestructura hídrica. Ya existían antes una red de acequias, y en particular en la zona del Triángulo del Casco Histórico, ¿no? que conectaba el río Mapocho con este sector. Mira, ahí está entonces eso permitía... Fundaciones Santiago. Así es. Mira, ahí estamos, claro. El Mapocho al norte ahí, y para abajo está... Ay, y ustedes, ¿qué indígenas son acá los que se Bueno, encuentran? hay dos, digamos, fuentes. Una tiene que ver con esta infraestructura prehispánica indígena, de indígenas chilenos, de lo que se denominaba el complejo cultural Aconcagua, que es la zona central, más o menos del norte chico, hacia el inicio del Valle Central. Y ahí cae el Valle del Mapocho y del Maipo, ¿no? Pero resulta que a partir más o menos del 1480 llegan a Chile los incas, ¿no? Llega la dominación incásica que se prolonga más o menos hasta 1530, que es cuando llegan los españoles a Perú, ¿no? Y hasta ahí nomás llega el imperio inca. Y los incas llegaron bien al sur, ¿ah? Exacto. Bueno, el Pucará de Chena, pero llegaron mucho más al sur, ¿no? Claro, pero la zona de dominio más sólida llegaba más o menos hasta este valle, ¿no? Y resulta que ellos se dan cuenta de las bondades de este valle, de esta infraestructura ya construida por los aborígenes, ¿cierto?, del valle, y hacen sus obras de infraestructura propia, que son aún más importantes que las que ya existían. Y ahí se construyen ya derechamente canales de regadío. Aquí se habla también de la construcción del Curaca Vitacura, ¿o no? Exacto. Que era un gran cacique mapuche. En realidad, él es un cacique inca, él es peruano. Ah, es peruano Vitacura. Es peruano, de hecho él... ¿Y por qué tiene nombre Vitacura? Es que, a ver, resulta que mucha de la toponimia, o sea, de los nombres de los lugares geográficos, ¿ya? En el caso aquí del Valle del Mapocho, derivan de nombres de caciques. Y entre esos está también Apoquindo, claro, Talagante, etcétera, ¿no? Y resulta que este Vitacura estaba a cargo del Valle del Mapocho por parte de las autoridades incas, y él era, según dicen las crónicas, jefe de gente de presidio, le dicen. Esto tiene que ver con el traslado de poblaciones que hacía la administración inca en sus territorios conquistados, donde sacaban poblaciones locales y eran llevadas a otros lugares, a otras zonas geográficas, y se traían poblaciones desde el centro del imperio de manera de ir dominando también con una especie, por así decirlo, de traslado étnico, ¿no? Y en ese sentido, este Vitacura estaba a cargo probablemente de prisioneros que habían sido trasladados de otros sectores del imperio inca para instalarlos en el valle. Y es con esta mano de obra prisionera, por no decir esclava, que él se larga a realizar estas obras de infraestructura. Una muy importante es un canal que va a correr desde el río Mapocho, en la zona precordillerana, bordeando lo que serían todos los cerros que desembocan en el Cerro San Cristóbal, ¿no?, que son los últimos contrafuertes cordilleranos a interior del Valle del Mapocho, y que va a caer luego en cascada en la zona de la pirámide, o sea, en la actual avenida Américo Vespucio, para irrigar toda la zona del norte de Santiago que no tenía acceso directo al agua y que todavía padece esos problemas, que es la zona de Huechuraba, de Conchalí, Colina, Lampa, etc. Esta agua que cae como cascada va a dar origen a la zona de El Salto.
Por eso se llama el Salto hasta el día de hoy. Porque era un salto de agua. Pero sigue el nombre, pero no sigue el salto. No, pues se acabó. Eso se finí porque, bueno, esas obras se fueron modificando y muchas de ellas, por supuesto, si no se modificaron, fueron entubadas. Entonces, dejó de haber un canal abierto. Vitacura era inca. Sí, y además Vitacura tiene una fama bien terrible, porque él, para llevar adelante estas obras de infraestructura, que son muy importantes, utilizó esta mano de obra semiesclava de manera brutal. Se dice que en la construcción de estos canales de regadío murieron más o menos 5.000 personas. Que él dijo que si este canal no lleva agua, va a llevar sangre. Así que esa fue nuestro cacique Vitacura, ¿no? Era un conquistador, pues tenía esa mentalidad. Digamos, sí, claro, ¿no? Una explotación inhumana. Y ojo, el uso de mano de obra presidiaria va a seguir durante largo tiempo en la colonia, con los españoles y luego con los chilenos, ¿no? Es bueno lo podemos observar. Profesor, porque nos lo enseñan mucho en los colegios. O sea, cuando llegan los españoles acá, no es que no se encontraron con nada y que prácticamente no existía nada, era todo valle verde, sino que ya habían construcciones, ya habían asentamientos con algún tipo de adelanto también civilizatorio. Efectivamente, ¿no? En lo que ahora es el centro de Santiago. Por lo menos en Santiago, sabemos que en Perú lo existía, obviamente no, pero había un tambo inca en el centro de Santiago, ¿no? O sea, es una especie de parador, ¿no? Y de refugio. Y ojo, 4 años antes había estado aquí la expedición de Diego Almagro, entonces ya sabían. En consecuencia, sin duda que Pedro Valdivia tenía todas estas informaciones, así que se venía derecho para acá, ¿no? Para aquí instalar una ciudad con el propósito de luego continuar al sur. Entonces, cuando se funda Santiago, en febrero de 1541, se hace sobre esta infraestructura indígena e inca. Entonces, en ese sentido, los españoles evidentemente aprovechan estas obras de infraestructura y el trazado del mapa de Santiago por el célebre Alarife Gamboa va a ser en buena medida siguiendo el trazado de las acequias prehispánicas. Perfecto. Bueno, sabemos que todas las ciudades en el fondo buscan un río para instalarse por razones estratégicas de la guerra, pero también sanitarias, ¿no? Evidente. Por el agua que se consume. Claro, ahí, ¿no? claro. De hecho, esta red de acequias se va a prolongar su uso, por supuesto, con modificaciones, arreglos y cosas, hasta 1910. Sus buenos 400 años de acequia. Duró su rato. Claro. Y bueno, el agua que llegaba a estas acequias, que provenía del río Mapocho, se utilizaba como agua para beber, se utilizaba también como recurso de regadío y también, y eso es lo más complejo, como cloaca abierta, ¿no? Este es el plan original de don Pedro Gamboa. 1552 dice esta cosa, ¿no, profesor? Y ahí está la Plaza Mayor. Que claro, esa es la Plaza de Armas. Sale Santa Lucía al lado, mira. Claro. Chiquitito Santiago, 5 cuadras para allá. 5 manzanas claro, para allá. Es el trazado original, y 8 manzanas para el norte más o menos. Sí, ese es. Mira, del siglo XVI, Santiago. Claro, mira, así. Y todas las ciudades españolas tenían esta forma así como que hacían una... el damero, ¿no? Esta forma, que es una forma que surge justamente en el siglo XVI, porque la ciudad medieval es la clásica esta de calles medias enrevesadas, ¿no? Claro, así como... para evitar las conquistas. Claro, para que no entren a saco a los malvados, ¿no? Pero en este caso se hace esta construcción de damero, que ya es algo, podríamos decir en esa época, más moderno, que es como un tablero de ajedrez, ¿no? Que intenta acomodarse, por supuesto, a la geografía donde se instala. Por eso en el caso de Santiago tiene esta forma triangular que va desde el cerro Santa Lucía como un eje y que se abre por estos 2 brazos de agua que sería el río Mapocho y la Cañada, y desemboca más o menos en la actual calle Manuel Rodríguez, ¿no? Lo que es ahora la línea 2 del metro, ¿no? la avenida norte-sur. Oye, ya avanzando en el tiempo, ¿cuándo empiezan ya a sentarse a raíz de estas ciudades, ¿no? Las necesidades sanitarias? ¿Y cómo se vivía en esos momentos? Sí, bueno, el acceso al agua y el uso y abuso de la red de acequias va a hacer que rápidamente comience a colapsar, ¿no? Sobre todo su utilización como desagüe y basurero. Eran como alcantarillas abiertas. Exacto, donde se arrojaba toda clase de, digamos, objetos. y esto provocaba, por supuesto, anegamientos, tacos, desbordes y problemas sanitarios, ¿no? Claro. Era muy común que en invierno fuera un barrial donde el agua de las acequias derramaba con todas estas, digamos, basuras y porquerías en las calles de la ciudad, o en verano se convirtiera en una polvareda de lo que llamaban las actas del cabildo de la época de un légamo putrecible. Entonces era muy complicado. Frente a esa amenaza fue el Cabildo de Santiago
quien tomó diversas medidas para resolver, ¿no?, esta situación. Y la primera que hace es crear una fuente de agua en lo que ahora es el acceso sur del Cerro Santa Lucía, ¿no?, la parte más baja, más cercana al río Mapocho, trayendo agua de la quebrada de Ramón, ¿no?, de San Ramón, que ahora es en la zona de La Reina. Y esa agua sí era de una calidad más clara que el agua del Mapocho, que no es que viniera con, digamos, con basuras ni desechos, sino que es un agua que tiene más elementos minerales y sobre todo más barrosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco más turbia. Y ahí se instala una primera fuente de agua en Santiago, eso en la década de 1570. Ah, esa fue la primera fuente de agua. La primera fuente. Entonces, ¿cómo los santiaguinos se proveían de agua? Por estas fuentes públicas, por pozos excavados en las mismas propiedades, y eso solo podían hacer aquellos que tuvieran más recursos, ¿no? Necesitaba más lucas para tener tu agüita propia. Y la otra... Bueno, metro ahí, ¿eh? Sí, pues. Al lado de un río. Claro, así es. Y la otra es la institución del aguatero, ¿no?, que era un vendedor público de agua que la traía, por ejemplo, en la quebrada de Ramón, y en un burrito cargaba su agua y esa se la vendía a los vecinos. Oye, el Festival de las Infecciones de Guata. Exacto. Porque obviamente no había ningún control sanitario sobre esa agua. No había ninguno. De hecho, eso va a generar una serie de problemas sanitarios porque, a ver, esto ocurre en el siglo XVI, en el siglo XVII se vuelve a crear en vista de estas dificultades porque esta fuente va a durar más o menos 20, 30 años porque el otro problema que tenemos con el agua en Santiago, una es la escasez y otra es el exceso por el río Mapocho. Entonces, Mapocho es veleidoso, ¿no? Entonces se hacían estas obras de infraestructura hasta que venía una nueva crecida del río Mapocho que borraba todo. Claro. Y eso pasaba una y otra vez. Y por los dos flancos, porque todavía existían los dos brazos. Entonces, además del desborde y la inundación, era el colapso de estos sistemas. Tremendo. Ahí, mira, esa imagen, profesor, de un aguatero. Ahí está el aguatero. Ah, claro, andaban con los barrilitos, ¿no?, alrededor del caballo. Claro, entonces de esa manera uno se proveía de agua. Ahora el desagüe, porque este es el agua para el consumo, ¿no? Ya. Pero el desagüe seguían siendo las famosas acequias. Oiga, el desagüe, ¿no?, el alcantarillado que de hoy, en esta acequia obviamente iban a parar al río de nuevo. O sea, claro, el mismo río que o hacia el sur de la ciudad. Abajo. La situación sanitaria era horrorosa, porque además de estas cloacas, ¿cierto?, abiertas, que emergían en cualquier momento y con cualquier tipo de objeto, ¿no? Claro. También existían basurales en la zona de la Cañada y en la zona del río, también abiertos. Entonces, las condiciones sanitarias de la ciudad de Santiago eran bastante deplorables, eran terribles, y eso provocaba enfermedades infecciosas que no se conocía muy bien su origen. A ver, hacia fines del siglo XVII, ya nuevamente la década de 1670, se construye una nueva red de provisión de agua potable, nuevamente desde la quebrada de Ramón, con un sistema que ahora es bien interesante. Utilizaban tejas, ¿no?, de estas que para los techos, clásica casa campesina chilena, pero puestas al revés, ¿no? Perfecto. Y con eso se creaba la canalización. Y eso permitió la instalación de una primera fuente de agua pública en la Plaza de Armas de Santiago. Claro. Mira, no sé si hacer acueducto como los romanos hace 1000 años antes, ¿no? No, aquí eran más precarios. Además, el agua era mucho más fácil que bajara, porque bajaba por gravedad, ¿no? Por una gradiente, digamos, natural. Mire cómo creció la ciudad en 1600, profesor. Ya estaba la Chimba al norte del Mapocho. Claro. De Tomás Taller Ojeda. Bueno, eso es... ahí están los dos brazos, todavía existen los dos brazos. Mire, el brazo del sur nacía por ahí por el puente Pío IX de hoy. Claro. De la Escuela de Derecho. O sea, en la actual Plaza Italia, de hecho, más adelante se van a construir ahí unas famosas cajitas que son una infraestructura que es para retener y limpiar el agua, ¿no? Pero eso es muy posterior. Lo que pasa acá es lo que tú mencionabas, que junto con estos problemas, digamos, de infraestructura, también crece la población de la ciudad y eso acrecienta aún más la necesidad de mejorar el sistema de aguas, ¿no? Y también aumenta los peligros de pestes y epidemias. Oiga, profesor, porque claro, imagínense alguien viviendo en Santiago que use el agua de la quebrada de San Ramón, que viene de arriba, pero de arriba también había gente,
Y habían asentamientos de gente. Sí, claro. Río arriba, sí, digo. Sí. Entonces, eso que ellos, imagínense lo que echaban al río, se lo tomaban los que estaban en Santiago. Sí, claro. Ahora, a ver, el Mapocho tenía problemas, ¿no? Tenía problemas ya por lo que tú dices de que había asentamientos cercanos y también porque el agua es más turbia naturalmente. De hecho, en la actualidad el Mapocho está limpio de desechos. Hace rato ya que eso se resolvió. Sin embargo, el agua es turbia debido a un tema del barro y de los minerales que trae. Entonces, esto genera, a principios del siglo XVIII, que ocurre una serie de epidemias muy graves, ¿no? En Santiago, y se llama a un grupo de expertos ambientalistas, ¿no? De la época, esto 1717, 1718, para que digan, bueno, ¿qué carajo pasa con esta peste? ¿De dónde viene, no? Y hay una serie de médicos, Vicuña Maquena lo cuenta con mucha gracia, ¿no? Hay un médico francés al que le decían el doctor La Sirena, ¿no? Que yo creo que era experto para este tipo de cosas. No, ya le decían, así el bachiller Bazán, el doctor Ochandiano y otros. Y estos hacen, yo diría, el primer estudio de impacto ambiental de la historia de Chile, ¿no? Y ellos dicen que el culpable de las epidemias que ocurren en Santiago es ni más ni menos que el río Mapocho, ¿no? Por la mala calidad del agua. Ellos dicen que, por ejemplo, el agua, uno de los médicos dice que provocaba una masiva obstrucción de los hipocondrios en las damas. Vaya uno a saber qué quiere decir eso. Claro. O que el agua era mejor para tinta que para bebida. En fin, una serie de diagnósticos bastante raros que dicen que el agua del Mapocho no se debe beber. Entonces, el Cabildo de Santiago está muy preocupado por esta situación porque dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque todas estas obras de infraestructura que levantamos para traer agua de la quebrada de Ramón rápidamente fracasan, el Mapocho no sirve. Entonces hay que resolver esto. Y dicen que la respuesta a este problema tiene, digamos, varios elementos. Uno, por supuesto, es de tipo, podríamos decir, ecológico, en cuanto de dónde conseguir estos recursos. Otro, diríamos, que es derechamente económico. Y un tercero, que es sobrenatural. El dios del río. No. Un dedo de San Saturnino. Un dedo de San... ¿Y quizás dónde se puso el dedo Saturnino? Ese es el problema. Bueno, San Saturnino es un santo católico, mártir de la época de los romanos, ¿no? Fue martirizado por ser tan terco en su religión, ¿no? Los romanos, estos cristianos, ¿no? Estos cristianos. Y bueno, y San Saturnino fue un conocido... él bautizó a mucha gente, ¿no? Él bautizó a mucha gente y para eso utilizaba aguas, ¿no? Y él se supone que bautizó a muchos fieles en España, bautizó a los primeros cristianos en España, entre eso ni más ni menos que a San Fermín, ¿no? Entonces lo declaran patrono de las aguas a San Saturnino. De hecho, la primera fuente que hubo en Santiago está a las orillas del Cerro Santa Lucía en 1571, se llamaba Fuente de San Saturnino. Ah, mire. Entonces, al parecer, ya en el siglo XVIII, el Cabildo de Santiago, desesperado por encontrar una solución a este problema de las aguas, dicen que descubrieron, entre las muchas cosas que emergían en las acequias de Santiago, un dedo de San Saturnino. Y que además el dedo de Saturnino apuntaba hacia el oriente. ¿Ya? Hacia el cajón del Maipo. Ahí está Saturnino, pues. Ahí está San Saturnino. Por eso la feria de San Fermín tiene la corrida de toros. Exacto. Tiene un toro atrás. Es que además San Saturnino fue martirizado con un toro. Ah, por eso que no vamos a contar detalles, pero... Ahora lo entiendo claro, todo. Ahora se entiende. Claro, ¿Por ¿qué tiene que ver San Saturnino? Claro. Entonces San Saturnino es patrono de las aguas. Y apuntaba hacia el cajón del Maipo, ¿no? Hacia el cajón del Maipo. Entonces, ese es el origen sobrenatural, ¿no? El ecológico es que efectivamente las aguas del río Maipo son mucho más abundantes y tienen mejor calidad para la bebida que los del río Mapocho. Ah, el río que estaba más al sur. Claro, ahora ¿cómo traemos agua del cajón del Maipo? Porque no se comunican esos dos ríos y hay sus buenos kilómetros entre uno y otro. Y la otra, evidentemente, es económica. ¿Y la retroexcavadora todavía no existía? No existía la retroexcavadora, era pura pala y picota. Entonces, el Cabildo de Santiago se da cuenta, sorpresa, de que eran propietarios de vastos terrenos en lo que ahora sería más o menos la comuna de Providencia, en Santiago, que en esa época era un erial seco, no le llegaba agua. Pero si se construía un canal que conectara el cajón, el río Maipo con el río Mapocho, de manera de traer agua fresca a la ciudad de Santiago, se solucionan estos problemas de tipo de suministro hídrico y de epidemias,
Y por otro lado, esas tierras que no valen nada, ahora con agua, van a valer mucho. Este es el proyecto de 1742, profesor, un croquis de la conexión de ambos ríos, Maipo y Mapocho. Lo que se va a llevar adelante. La Compañía Jesús del Padre. Exacto, es una obra de características colosales. Mierda. La construcción del Canal San Carlos. Y ahí nace el Canal San Carlos. Uno que lo mira así como este canal, ¿qué hace acá? Mira. El Canal San Carlos lo que hace, lo que hizo, claro, fue conectar el río Maipo con el río Mapocho. Esta obra comienza en sus estudios el año 1717, cuando el Cabildo se da cuenta que ni siquiera hay agua en el pozo del Palacio de Gobierno. Que hay serios problemas, claro, que los médicos dicen que a las chicas se van a obstruir los hipocondrios y todas estas cosas. Entonces dice, bueno, aquí vamos a hacer algo. Y cuando se dan cuenta además de que son propietarios de estas tierras, dicen, bueno, vamos, ¿no? Y se crea una comisión que es enviada a observar el curso de agua del río Maipo para, bueno, lograr llevar adelante esta obra. Y parece que la observación los dejó en un estado, digamos, de beatitud, ¿no? Así como Heráclito frente al río, porque la obra demoró 110 años, ¿no?, en hacerse. Mira, profesor, ese es un croquis también de la obra. Es súper interesante lo que tú mencionas de los croquis. 1772, este Canal San Carlos. Claro, lo que pasa es que cuando empiezan a hacer estas obras, que es una obra gigantesca, bueno, ¿de dónde se saca la platita, no? ¿De dónde salen las lucas? Y se dan cuenta que varias de las tierras que serían beneficiadas por el regadío de esta obra eran propiedad de los padres de la Compañía de Jesús. Cosas de Dios. Claro, entonces van a hablar con los padres jesuitas y, por supuesto, a mayor gloria de Dios, se suman a esta empresa. Claro. Entonces se hace como un joint venture, ¿no?, entre el Cabildo de Santiago y la Compañía de Jesús, para llevar adelante lo público-privado. Exacto, lo público-privado. Y usted dice que lo que hoy es Providencia era un peladero. Un peladero era un peladero absoluto, no había agua. Y gracias a este Canal San Carlos se convirtió en un... Claro, imagínense lo que es. En un vergel. ¿Cómo subieron de precio esas tierras? Muchísimo. Entonces ahí hubo también intereses inmobiliarios y también intereses que tienen que ver con la producción agrícola, ¿no? Qué bueno que han cambiado todo eso. Sí, afortunadamente. Que ya el ser humano es solo altruista, ¿no? El colectivo, el bien común. Sí, por supuesto. Entonces, esto fue, como esta obra fue tan larga, entre medio había que hacer algo porque no se terminaba nunca, y nuevamente se instalaron obras que llevaban el agua de la quebrada de Ramón a Santiago, finalmente con una fuente que se instaló en la actual Plaza Baquedano o Plaza Italia, como vaya a llamarse, o si sigue siendo plaza o no, al inicio del Parque Forestal, donde ahora está ese monumento de la fuente alemana. Mire. Eso en el siglo XVIII. Y resulta que mientras esto se resolvía, hacia mediados del siglo XVIII, empieza a haber problemas muy graves en relación al suministro de agua, no solo para los habitantes de Santiago para poder beber y regar, sino que para las obras de regadío y los campos que había en todo el valle, para los propietarios y los agricultores. Y esto genera pugnas feroces por hacerse de las acequias y los canales. Tanto así que se forman grupos o bandas armadas para proteger estos cursos de agua o eventualmente para atacar a sus rivales, digamos, y hacerse de esos accesos al agua. Entonces, a mediados del siglo XVIII... Mad Max. ¿No? Son guerras del agua. O sea, ahora que el agua aparece como un bien económico, ¿no?, de la mayor importancia, ¿no?, como, además de ser un bien social y ecológico, y que se prevén futuras guerras del agua por su escasez, bueno, ya en el Santiago de mediados del siglo XVIII teníamos guerras del agua. Profesor, para avanzar en la historia, al candidato que alcancemos, primero, ¿qué significó el Canal San Carlos para este nuevo Chile, ¿no? Y cuándo ya comienzan a instalarse los alcantarillados y las cañerías, lo que hoy conocemos como abrir la llave, que llegue el agua a las casas. Sí. Bueno, el Canal San Carlos se inaugura el año 1829, o sea, ya al final del gobierno de Francisco Antonio Pinto, cuando viene la guerra civil entre Portales y Freire, ¿no? Muchísimo después. Y esta va a ser una obra de la mayor importancia. Esa es una obra histórica.
Es una obra histórica claramente, súper importante y que permite proveer de agua potable a Santiago, pero también sobre todo permite irrigar el valle en toda esa zona, sí. ¿no? Alimentación, de todo significa exacto, también, ¿no? Exacto, mejor condiciones humanas. Exacto. Las condiciones sanitarias. Y bueno, esta obra, que va a ser, como digo, secular, luego se va a perfeccionar hacia mediados del siglo XIX. El año 1845 se lleva adelante la instalación de la primera red de alcantarillado en la ciudad de Santiago. Hasta esa época, tanto la provisión de agua como el desagüe era a través de las famosas acequias. En 1845, que justo en el cambio de la segunda, hacia la segunda década del siglo XIX, hay un proceso de modernización muy importante en la sociedad chilena. Se crea esta red de alcantarillado con cañerías de hierro. Mire, profesor, alcantarillado Santiago, esto es 10 años después, 1854, ya en el gobierno de Montt, y esta es una red ya de alcantarillado del centro de Santiago. Exacto, es una red de alcantarillado que es construida ni más ni menos que nuevamente por Guillermo Wheelwright. Yeah. El mismo que hizo el tren Copiapó-Caldera, que luego estuvo involucrado en el ferrocarril de Santiago a Valparaíso y en tantas otras obras. El avance del alcantarillado también tiene que haber sido muy importante para la sanidad, ¿no? Por eso se llaman sanitarias estas cuestiones, ¿no? Sí. La enfermedad infecciosa, la mortalidad infantil, todo lo que significa eso. Sí, eso es súper interesante porque a finales de la década, una vez construida esta red de agua potable, aún no de alcantarillado, va a aparecer por primera vez la empresa privada, ¿no? Se va a crear una empresa de agua potable de Santiago por particulares, un señor llamado Manuel Valdés, que va a llegar a un acuerdo con la municipalidad y la municipalidad le entrega una concesión por 30 años para la construcción de esta red. Sin embargo, este caballero va a fracasar en conseguir financistas para llevar adelante la obra y finalmente se va a hacer una alianza público-privada entre la municipalidad y este caballero para crear esta empresa de agua potable de Santiago. Nuevamente la alianza público-privada que tanto le sirvió al país en esos primeros años. Sí, efectivamente. Ferrocarriles, así es. Y de esa manera se va a lograr construir una red muy importante que se va a inaugurar en la década del 60. Perfecto. Entonces, eso ya tenemos una red con una distribución de agua mediante cañerías que va a abarcar este casco histórico, ¿no? Este triángulo, y además con plantas procesadoras del agua, que eso también es una novedad. Sí, profesor, pero ¿las cañerías nacen en Santiago o nacen en Valparaíso? La primera cañería va a ser en Valparaíso, justamente. ¿En Valparaíso? En Valparaíso. Antes de la inauguración de esta red que hace el señor Valdés, ¿cierto? Y antes de la inauguración del señor Wheelwright, en Valparaíso. Ya. Así es. Ya, y estas plantas de tratamiento de agua también, imagínese el avance que significó eso. Sí, eso es súper importante, eso es sumamente importante. Y ahí un personaje que va a ser clave va a ser Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? Durante su intendencia de Santiago, en 1872-73, él va a recuperar la propiedad de la empresa de agua potable de Santiago para la municipalidad y va a llevar adelante un proceso de modernización de la red de agua potable de Santiago. Oiga, estamos viendo fotos ya de Vicuña Maquena ya en su edad más entrado en edad, ¿no? Pero ¿cuánto le debemos a Vicuña Maquena? Muchísimo. No solamente en la historia, que ya es muy importante, sino que también como político, como ciudadano, en los avances de Santiago. Sí, efectivamente. Bueno, él va a llevar en la década de 1870, cuando él va a ser intendente de Santiago, una serie de iniciativas para el mejoramiento de la ciudad. Que nos largamos a hablar de eso y sí que ya nos vamos para otro lado, pero claro, es extraordinario, ¿no? Vicuña Maquena es uno de los personajes más importantes del siglo XIX chileno, sin duda, y como tú dices, en muchos aspectos. Sí, esta ciudad debería llamarse Vicuña Maquena. La ciudad de Vicuña Maquena. Bueno, también tiene sus lados más oscuros, don Benjamín, sin duda. Parece ser humano. Pero es un hijo de su época también, ¿no? Claro, es complejo juzgarlo con una mentalidad contemporánea, cuando en realidad la que operaba en esa época era otra. Lo que no quita mirarlo de manera crítica, pero bueno, hay que tener ojo ahí. Ya, o sea, la República entonces fue un avance importante, me imagino que ya importantísimo. Con la llegada después de haber ganado la Guerra del Pacífico, también llegan nuevos recursos, ¿no? ¿Cómo se comienza a modernizar y cómo se viene el siglo XX dentro de todo esto? Bueno, ahí es súper importante porque, como tú bien dices, con la llegada de esos recursos hay el dinero suficiente
para no solo proveer a Santiago y, bueno, eventualmente a otras ciudades de una red de agua potable, sino que también una red de alcantarillado, que hasta ese momento no existía. O sea, llegaba el agüita limpia a los domicilios, pero la evacuación seguía siendo con las mentadas acequias, ¿no? Entonces, hacia fines del siglo XIX, en la década de 1890, se promulga una ley que obliga a que toda construcción ya cuente con una red de alcantarillado, o sea, de desagüe. Eso lleva a que la ciudad de Santiago se construya una red de alcantarillado que va a comenzar el año 1905, se va a prolongar el año 1907 y se va a inaugurar finalmente el año 1910, la red de alcantarillado de la ciudad de Santiago. O sea, ahí comienza, entonces se comienza a exigir que toda población tenga su alcantarillado. O sea, el alcantarillado es condición sine qua non para un establecimiento formal, ¿no? Por ejemplo, este mapa, mire cómo creció Santiago ya, profesor. Impresionante. 1904. Sí, la red de alcantarillado de 1904. Sí, así es. Mire todo lo que creció de la ciudad. Sí. Y pensemos que esto es contemporáneo de las construcciones de la red de gas domiciliario público, posteriormente de la red eléctrica que conversamos la otra vez. Entonces estas redes se van como cruzando, ¿no? Es muy fascinante. Y eso va a ser el fin de las acequias después de 400 años. Claro, imagínense un Santiago, ¿no? Con una acequia putrefacta de alcantarillado, vertedero en la otra esquina, agua contaminada, barriales, sequía en el verano. Exacto. O sea, era un caldo cultivo de muchas infecciones, ¿no? Y esto, la de ratones, la de guarenes. Y esto va a reivindicar al río Mapocho, porque los expertos ambientales del siglo XVIII le echaban toda la culpa al Mapocho, ¿no? Después se va a saber que esa peste era disentería, que tiene que ver con las malas condiciones higiénicas, por los basurales, por la costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias y después hacer procesiones. Y ahí la peste se repartía alegremente mientras le echaban la culpa al río Mapocho. Entonces, bueno, y además salve Mapocho. Se corta el brazo sur del Mapocho para hacer la Alameda, ¿no? Eso también tiene que haber sido un tremendo cambio en todo sentido. También, sí, ¿no? por supuesto. No solamente, evidentemente, la nueva arteria, sino que la convivencia completa, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y tiene que ver con el aumento poblacional de la ciudad y sobre todo el aumento de población de sectores populares o marginales, ¿no? Que no tienen acceso a estos servicios básicos, y eso va a generar, por supuesto, focos de infección y enfermedad que finalmente afectan a la ciudad completa. Perfecto. Entonces, a inicios del siglo XX se ve que es indispensable resolver el problema del tratamiento de las aguas servidas, y eso se logra el año 1910. Y bueno, y esta red va a seguir ampliándose evidentemente a medida que se amplía la ciudad. Ya, ¿y cómo van surgiendo entonces ya para entrar en la modernidad, profesor, y entenderlo como lo que tenemos hoy, ¿no? Todas estas ya grandes empresas del Estado, las que nosotros conocimos. Perfecto. Hemos, no sé. Sí. Bueno, en el caso de Santiago, las aguas de Santiago van a ser de la Municipalidad de Santiago. Estas que recupera Vicuña Maquena en 1873 van a permanecer en manos de la municipalidad. El año 1977, ya en plena dictadura cívico-militar, se crea la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias. Y esta Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias va a incluir no solo el agua potable, sino también el alcantarillado. O sea, se va a hacer cargo de toda la red de agua. Se crean dictaduras. Se crean dictaduras. Y antes de la democracia, ¿qué es lo que había ahí? ¿Cómo era? Era de la Municipalidad de Santiago. Ya. Era de la Municipalidad de Santiago. Entonces, esta empresa de obras sanitarias, luego, bueno, va a haber una serie de medidas legales que tienen que ver, por ejemplo, con un código de aguas en la década del 70 y por sobre todo con la dictación de un decreto, el decreto 70, el año 1988, que plantea lo siguiente. Dice que el agua es un bien social, pero también es un bien económico. Ya. Y que en ese sentido el agua queda bajo la jurisdicción del Estado, es propiedad del Estado de Chile. Sin embargo, el Estado de Chile, graciosamente, puede conceder derechos de agua a particulares de manera gratuita y por un uso, ¿ya?, podríamos decir, eterno. Ya. Esto lo que va a provocar es la posibilidad de la creación de un mercado del agua. Perfecto. Que era una cosa que hasta ese momento no existía, ¿no? Ya, o sea, con esto se acaba la Dirección de Obras Sanitarias. Estoy leyendo acá, profesor, que existió desde el 53 al 77. Exactamente. ¿No? Se fundió ahí el Departamento de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, claro, importante en esto, profesor. Sí. ¿No? Con otras direcciones, ¿no? Como la de Obras Sanitarias, la DOS. Así es. Entonces, lo que hace esta empresa es
reunir, ¿no?, esta empresa metropolitana de obras sanitarias, los diversos elementos que tienen que ver con el agua, ¿no?, en la ciudad. Y luego este decreto va a permitir que el decreto del año 1988, o sea, ya está la dictadura a punto de terminar, de que se atraiga la inversión de los privados hacia el tema del agua, de manera de colaborar con trabajos de infraestructura, ¿no?, que se veían necesarias. Y para que estas empresas se vean interesadas en participar en estas propuestas, ¿no?, en estas, digamos, concesiones o ventas, se le va a garantizar una ganancia mínima como piso de un 7%. Y de ahí para arriba. Y esta cuestión es totalmente inédita. Inédita. Y eso va a permitir que surjan, ¿cierto?, interesados en hacerse de la propiedad del agua, en este caso de Santiago, de Hemos, ¿no? Entonces, esto va finalmente a cuajar en que a fines de la década del 90, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Hemos se ha vendido, en este caso, a capitales extranjeros. Oye, profesor, para adentrarnos un poco también en lo que usted está contando sobre la privatización ya en la década del 90, ya en democracia estamos hablando de esto. Siempre hay que recordarlo, que estamos en democracia incluso. Mire este gráfico, profesor, de cómo era la correlación de lo que significaba las distintas empresas y la participación que hacía del área urbana. Por ejemplo, los que prestaban servicio, esto del año 89, por supuesto, dice ahí, Sendos, casi el 40% de la prestación. Hemos, 42%, Esval, 10%, privados, un 2,7%, municipal, 3,6% y otros, 1,1%. Mira, y vámonos al 2005. Aquí ya los privados eran 94% y el resto de privadas 0,6%, municipal 4,5%, cooperativa 0,1%. O sea, pasamos de casi totalidad, ¿no?, de privado un 2%, a un 94%. Efectivamente. Cambio radical de esto, ¿no? Sí. El agua es vendida bajo los gobiernos de la concertación, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y luego bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. La empresa metropolitana de obras sanitarias va a ser vendida a capitales españoles y franceses, a la empresa de aguas de Barcelona y a una empresa francesa que se llama, curiosamente, Suez, como el canal de Suez, que fue ocupado por los franceses y construido por los franceses. Es una aventura colonialista, ¿no? Aquí uno se pregunta, profesor, como lo hicimos con... ¿Cómo es posible que un Estado, ¿no?, privatice y le entregue a otros estados estos bienes de primerísima necesidad? Exacto. Estos servicios de primerísima necesidad. Claro, el argumento del momento era que no había plata, era mejor que vinieran otros a poner plata y modernizar el sistema de tratamiento de aguas servidas. Efectivamente, que fue lo que lo hizo Frei, ¿no?, con la farfana. Sí. Y claro, pero con contrapartida, ¿qué significa eso, no? Entregar algo tan importante, tan clave como este servicio sanitario del agua. Exacto, sí. Bueno, eso se nota mucho porque la venta, que efectivamente genera ingresos, ¿no?, al Estado en este caso, y por otro lado las empresas que se comprometen a realizar obras de infraestructura, y en ese sentido lo que luego será Aguas Andinas, ¿no?, que es esta compra de Hemos el año 99 y que 2 años después se va a llamar Aguas Andinas, ¿no?, cambia de nombre y de ahí hacia adelante. Bueno, con el paso de los años uno se va dando cuenta que el gasto en el servicio de agua potable rápidamente va a amortizar lo que se puede haber ganado por la venta de estos servicios, siendo que el agua además cada vez es más valiosa como un elemento estratégico, ¿no? Es que aquí hay muchas preguntas que surgen en esto, ¿no? Usted nombró recién a Aguas Andinas. Claro, Aguas Andinas es un monstruo, pero que termina a través de la fundación entregando dinero a centros de pensamientos de lado y lado, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, cuando estalló el escándalo del financiamiento ilegal de la política, también por ahí salió mencionada Aguas Andinas. Entonces, y ni hablar ahora, SQM, ¿no? Y en este gobierno nuevamente se le entrega el litio a SQM.
como si fuéramos una monarquía tercermundista, entre 2 o 3 personas que deciden todo. Sí, es muy complejo no porque se licita públicamente, es tremendo. Esto de vender servicios básicos a los privados es una cosa muy original nuestra chilena, ¿no? Se ve desde afuera con mucha sorpresa y con sospecha también. Entonces existe esta venta de EMOS, ¿cierto?, a estas empresas digamos una española y una francesa, y lo curioso es que ellos, ya haciéndose de la propiedad de estas empresas, luego la venden a otras y a otras. O sea, posteriormente esta Suez compró lo de la empresa española y ahora hace unos pocos años atrás fue nuevamente vendida a otra empresa francesa nueva. Entonces, ¿a dónde va a ir a dar esto? Por otro lado, tenemos el caso de que cuando adquiere Aguas Andinas, ¿cierto?, EMOS, entra en un conflicto con la Municipalidad de Santiago, porque la Municipalidad de Santiago tenía estos derechos de aguas que eran, podríamos llamar, hasta ancestrales, ¿no?, que provienen, si tú quieres, de la cultura Aconcagua, claro, y todo lo que hemos conversado. Y Saturnino. De San Saturnino, claro, San Saturnino ahí. Cuidado con el agua. Claro. Ya. Entonces, la Municipalidad de Santiago tenía derecho a acceso gratuito al agua y también tenía derechos de agua sobre la quebrada de Ramón. Ahí está, por eso es lo que usted está hablando, ¿no? Lavín logró aprobación para vender derechos de aguas de la comuna de Santiago. Exacto. 3 de julio del 2002. El 2002. ¿Qué ocurrió ahí? Resulta que cuando EMOS es vendido en el gobierno de Freud Ruiz Tagle a estas empresas extranjeras, comienza un litigio legal porque la provisión de agua de la quebrada de Ramón tenía derechos la Municipalidad de Santiago. Entonces hay un litigio entre la Municipalidad y Aguas Andinas. Y esto va a tribunales. Esto no se falla, porque como ahí dice, el año 2002, Joaquín Lavín, siendo alcalde de Santiago, luego de haber fracasado en su intento de hacerse de la presidencia de la República con Ricardo Lagos, postula alcalde de Santiago y él logra que el Consejo, ¿no?, Municipal de Santiago apruebe la venta de los derechos de agua de la Municipalidad de Santiago. Eso produjo lo siguiente. Por un lado, importantes entradas, ¿cierto?, financieras a la Municipalidad de Santiago, en vista de que Joaquín Lavín decía que la Municipalidad se le había entregado quebrada. Cuestión que ha sido objeto de bastantes críticas y que no era tan así. Y por otro lado, termina con el litigio entre la Municipalidad y Aguas Andinas. Se acabó el problema, porque ¿a quién le vende los derechos de agua de la Municipalidad de Santiago? A Aguas Andinas. El dinero que recibió la Municipalidad de Santiago por la venta de Aguas Andinas corresponde a 10 años de pago de agua por la Municipalidad. O sea, hace rato que eso dejó de ser negocio. Muy bien, y corroborado después por la, como dice acá, por la sexta sala del Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones, ¿no? Sí. Corte falla a favor de Lavín por venta de agua de municipio y se rechazó entonces los recursos de reclamación interpuestos en contra de la decisión de vender los derechos de agua a Aguas Andinas. Muy bien, suena la campana. Este es el poder de la historia, profesor. Reflexionar hacia dónde vamos, pero teniendo en cuenta de dónde venimos. Es la única manera, no queda otra. Ajá. Y parece que cuando esto no es avanzar, o sí queda la reflexión. Mira, es mejor saber que no saber, sin duda. Por eso, profesor, vamos a hacer un recreo. Un recreo cortito y a la vuelta, tarea para la casa, ¿le parece? Vamos. No te vayas de la escuelita. Suena la campana, tilín, tilín, tilín. Antes, contarte que Luis Slimin y Marcelo Valverde se reúnen para un show único e irrepetible a través de la señal de Vía X Pay-Per-View, solo para clientes VTR. Una noche de comedia en vivo donde las historias, interacciones y risas están garantizadas. Este 1 de septiembre, desde las 21 horas, en vivo, solo para clientes VTR. Compra el show a través de la sucursal virtual de VTR llamando al 600-800-9000, también en canal viax.com. Ya, profesor. A ver. Ahora suena de nuevo la campana. Sí. Ya, oye, le decía yo de esta nota de Agua Andina, sí, ya que vamos a hacer tarea para la casa, yo sugiero que lean lo siguiente, que es el año 2016, un artículo de CIPER que hablaba, ¿no?, de las platas políticas, la generosa billetera de Aguas Andinas, decía esta nota de enero del 2016. A ver si la bajan un poco para leer. Y decía que a pesar de que Aguas Andinas rectificó 2 veces ante impuestos internos gastos sin respaldo contable y que la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos tienen evidencia de pagos de la sanitaria a sociedades ligadas a Sebastián Piñera
Pablo Longueira, Lawrence Goldborn, el yerno de Eduardo Frei, ¿no? Usted lo señaló, profesor, Pedro Giaconi, y a una corporación ligada a la UDI. La situación judicial de la sanitaria está en la hielera. Su contabilidad arroja además pagos por 422 millones a centros de pensamiento, think tanks, ¿no?, de todos los sectores políticos. Es un caso sensible, pues la sanitaria está sometida a una regulación de la que dependen la tarifa del agua también y sus ganancias, ¿no? Interesante artículo también complementario para esta clase y para esta reflexión ciudadana, profesor. Así es. ¿Qué otro libro más podemos leer sobre la historia de las sanitarias? Hay un libro que ya es clásico, que se llama Las aguas de Santiago, del historiador Gonzalo Pigüonca. Él es el primero que acometió esta tarea, que es muy compleja, porque el tema del agua tiene muchas fuentes y está disperso, ¿no? Ahí está. Ese es un libro ya muy importante, ahí salió un primer tomo, el segundo nunca se alcanzó a publicar, Gonzalo Pigüonca ya falleció, pero ese libro es extraordinario, es un gran libro y bueno, hace el recorrido del inicio, ¿no?, de 1541 a 1741. El otro es un libro muy reciente que sacó las ediciones de la Universidad Católica de Santiago, que se llama Historia del agua en Santiago. Ahí está. Mira, ahí está. Salió hace un mes atrás, yo aún no lo he leído, pero he estado viendo las reseñas y parece que es bien interesante. Mira, desde la colonia hasta aguas andinas. Correcto, correcto. Ahí trabajó un historiador vinculado con la Universidad Católica que se llama David Home y bueno, parte de quienes llevaron adelante este trabajo es también la empresa Aguas Andinas, que puso ahí recursos. Suena la campana. Buen golpe. Ya, profesor. Con brío. Se nos acabó el tiempo, profesor. Muchas gracias por haber traído esta clase que, como siempre lo decimos, profesor, nos ayuda mucho a la reflexión ciudadana. Muchas gracias, que es lo que Freddy. pretendemos dentro de este living también y esta comunidad del pensamiento de Stock Disponible. Así es, yo encantado de venir a estas conversaciones. Que esté bien, profe. Igualmente. Buen fin de semana en lo que va quedando. Eso, descansa. También para ti, descansa. Gracias por la sintonía, gracias por el cariño también que nos entregan, profesor, en las redes sociales. Y nos encontramos ya el lunes nuevamente desde Vía X. Chao, chao.